Muy buenas tardes, yo soy la licenciada María José Alfaro, trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en el programa preparatorio PAP en el curso de Química. Esta tarde yo voy a tener el agrado de compartir con ustedes el tema sobre electrones de valencia y número de oxidación. Este tema es muy interesante para la química debido a que sirve de fundamento o de base para temas posteriores, temas que nos van a ser de interés. Entonces, para iniciar con el tema, vamos a mencionar la teoría en relación a los electrones de valencia, también en algunos casos denominada capa de valencia. Vamos a mencionar que presentan el último nivel de energía de la configuración electrónica de un elemento, incluyendo únicamente los orbitales S y P. Por ejemplo, en el caso del magnesio, si nosotros observamos el magnesio, va a tener una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Si nosotros observamos esta configuración y tomamos en cuenta la regla de que incluye orbitales S y P, diríamos que todos los electrones del magnesio son electrones de valencia porque todos están ubicados en orbitales S o en orbitales P. Sin embargo, debemos de recordar algo importante que es el último nivel de energía. Si mencionamos nosotros último nivel de energía, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tomar en cuenta en el caso del magnesio, su último nivel de energía será el 3s2. ¿Qué quiere decir? Que todos los electrones ubicados en los niveles de energía internos no son electrones de valencia. Son electrones del elemento, pero no son electrones de valencia. No son electrones que él vaya a poder ceder o que él vaya a poder convertir o compartir porque van a estar cercanos a su núcleo. Entonces, en el caso de los electrones de valencia, vamos a observar acá que nos mencionan que los electrones de valencia se encuentran en el nivel 3, en el orbital S, ¿sí? Nosotros vamos a observar acá nivel 3, orbital S, y este superíndice 2 que ustedes observan acá nos está mencionando los electrones de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el magnesio posee dos electrones de valencia, que es el superíndice que ustedes observan colocado acá. Entonces, tomando en cuenta esta información, también podemos mencionar que los electrones de valencia se pueden representar por medio de las estructuras de Lewis o estructuras de puntos. ¿Qué nos van a indicar los puntos? Los puntos nos indican los electrones de valencia que posee el elemento. En este caso, nosotros observamos el elemento magnesio y nos indica que posee dos electrones de valencia. Por lo tanto, los electrones pueden colocarse de esta forma, como ustedes lo observan acá, y eso se llama configuración apareada. ¿Qué quiere decir? Que los electrones son colocados en forma de parejas o de esta forma, como ustedes lo observan acá. ¿A qué se va a referir esto? A electrones desapareados, electrones que no están colocados en parejas. Si nosotros observamos en el caso del cloro, el número de oxidación o electrones de valencia es 7. Posteriormente ya vamos a mencionar el por qué los electrones de valencia no son de utilidad para poder establecer los números de oxidación. En este caso, nosotros observamos que alrededor de mi representación hay colocados 7 puntos que nos están representando a los 7 electrones de valencia. En el caso del aluminio, vamos a observar que sus electrones de valencia son 3 y por lo mismo observamos 3 puntos. Podemos observar los 3 electrones desapareados o un par de electrones apareado y un electrón desapareado. En el caso del oxígeno, tiene 6 electrones.
Y los electrones están representados acá en forma de flores, como ustedes lo pueden observar acá en la imagen. También podemos mencionar que los electrones de valencia tienen mucha relación con la posición en la cual estén colocados nuestros elementos, en el grupo o familia en el cual se ubican cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el caso del sodio, nosotros podemos observar que en el caso del sodio, él posee un punto acá, lo que nos está indicando que posee un electrón de valencia. Ese punto nos indica el electrón de valencia que él posee, y si lo relacionamos con el número 1 de acá, veremos que los electrones de valencia tienen relación con la posición en la cual se encuentra el elemento en la tabla periódica. Tal es el caso, por ejemplo, del neón. El neón se encuentra, nosotros lo vemos acá, el neón se encuentra en la posición 8 o en el grupo 8A de nuestra tabla periódica. Por lo tanto, si nosotros observamos al neón, el neón posee 8 electrones a su alrededor. De esta forma, entonces, nosotros podemos mencionar que los elementos van a tener relación con la posición en la cual se encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, en el caso del carbono. En el caso del carbono, él se encuentra colocado en la posición 4A, y si nosotros observamos, el carbono a su alrededor posee 4 puntos, los cuales están representando a los 4 electrones de valencia. Entonces vamos a mencionar que los electrones de valencia se encuentran en el último nivel electrónico de nuestro elemento y que tienen relación con la posición en la cual el elemento se encuentra debidamente colocado. Ahora bien, continuando con la información, existen varias formas de poder representar la configuración electrónica del elemento, y la configuración electrónica del elemento nos apoya para poder establecer los electrones de valencia. Podemos colocarlos con números y letras o en configuración de cuadros y flechas. En este caso, observamos las dos formas, ¿verdad? Observamos la combinación de números y letras o observamos la configuración de forma de cuadros y flechas, en donde los cuadros representan al orbital y las flechas representan al electrón. Si nosotros ponemos atención en el caso de el litio, nosotros podemos observar que nos está diciendo que posee número atómico 3. Si nosotros recordamos, el número atómico nos va a proporcionar la cantidad de electrones que posee nuestro elemento. En este caso va a poseer 3 electrones, los cuales son ubicados en la posición 1s2, 2s1. Si nosotros ponemos atención, como nos dice la teoría, que los electrones de valencia se encuentran en el último nivel, solamente tomaremos en cuenta el nivel 2. En el nivel 2 vemos que posee un electrón. Y si lo observamos en la configuración de cuadros y flechas, es este cuadro donde únicamente contamos con un electrón. Quiere decir, el electrón de valencia de el litio. Si nosotros tomamos otro elemento, por ejemplo, si nosotros tomamos el nitrógeno nos menciona que tiene 7 electrones. Nosotros bien sabemos que él posee en toda su configuración 7 electrones, pero que no todos los electrones son electrones de valencia, únicamente los que están en el último nivel. Entonces yo observo que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Tomando en cuenta el último nivel, yo voy a observar que el último nivel es el nivel 2. En este nivel 2 estoy ubicando mis electrones en orbitales tanto S como en orbitales P. En cada uno de ellos, ¿verdad? En cada uno de ellos yo tengo colocados mis electrones de valencia. Entonces, ya tomando en cuenta el caso del nitrógeno, observamos que en el nivel 2 yo poseo 5 electrones. Y esos 5 electrones también los voy a observar en la configuración de cuadros y flechas. Nosotros observamos acá los 5 electrones que se encuentran conformando mi nivel de valencia
mi capa de valencia o mis electrones de valencia. En diferentes libros los van a encontrar con cualquiera de estas denominaciones y nos van a indicar los electrones que se encuentran en la posición más externa y que son los que ellos van a combinar cuando formen algún tipo de compuesto. Si observamos acá, es otra forma de representar la configuración electrónica. En este caso, representamos la configuración electrónica de forma abreviada, que la generalmente traen las tablas periódicas. Ustedes van a observar acá, entre corchetes, van a observar Ne y luego van a observar 3s1. ¿Qué quiere decir? Que el sodio posee los 10 electrones con los que cuenta el neón, más uno más en el nivel 3s1, para tener sus 11 electrones que lo conforman. Y los electrones que conforman la capa de valencia son los externos. Por lo tanto, en el caso del sodio, vamos a decir que tiene un electrón de valencia, en el caso del magnesio 2, en el caso del aluminio 3, en el caso del silicio 4, en el caso del fósforo, o sea, 5, en el caso del azufre 6, en el caso del cloro 7 y en el caso del argón 8. Todos los electrones que observamos en el último nivel son los que se van a denominar electrones de valencia o capa de valencia. Ahora bien, hay otra información importante en relación con los electrones de valencia y los números de oxidación. Los números de oxidación, vamos a mencionar, ¿verdad? En el caso de los números de oxidación, vamos a indicar que es un número entero. Nunca ustedes van a obtener como número de oxidación un número fraccionario o un número decimal. Es importante tomar en cuenta que es un número entero y representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Esos electrones que se van a poner en juego no son más que los electrones de la capa de valencia. Todos sus electrones internos están muy pegados al núcleo, por lo tanto, él no los puede compartir ni los puede ceder en ningún momento. Esos pertenecen al elemento como tal. Sin embargo, los electrones de valencia son los que él va a poner en juego, y estos electrones que se ponen en juego se van a determinar por medio de lo que vamos a denominar números de oxidación. Vamos a mencionar algo importante en el caso de los números de oxidación. Vamos a decir que el número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte, y será negativo cuando el átomo gane electrones. Si nosotros recordamos, la carga eléctrica que posee el electrón es negativa. Por lo tanto, si pierde esas cargas eléctricas negativas, el elemento va a ser más positivo. Mientras que si gana más de esas cargas, el elemento va a ser negativo. Y de esta forma, nosotros vamos a observar el número de oxidación de dicho elemento. Veamos que para poder establecer números de oxidación existe una serie de reglas. Una de las reglas es en las sustancias simples, es decir, las formadas por un solo elemento, el número de oxidación es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros al momento de encontrarnos ejercitándonos vemos números, ¿verdad? O vemos elementos en su estado natural, únicamente vamos a colocar que son iguales a 0. No tenemos que realizar ningún tipo de cálculo, simplemente recordarnos de esta regla importante, ¿sí? Recordar que en las sustancias simples, es decir, las formadas por un solo elemento, el número de oxidación es 0. Siempre va a ser de esta manera. Si nosotros observamos en los siguientes ejemplos, vamos a observar que en el caso del oro, el número de oxidación es igual a 0, en el caso del cloro es igual a 0 y en el caso de azufre es igual a 0. Sin embargo, acá ustedes van a observar algo importante. Tanto en el cloro como el azufre, ustedes van a observar un subíndice 2.
¿Qué nos indica este subíndice 2? Este subíndice 2 nos indica que la molécula está en su estado natural, pero está trabajando de forma bimolecular para ser más estable. Hay ciertos elementos que tienden a trabajar de esta manera para mantener su estabilidad. En esto podemos mencionar el caso del cloro, el caso del azufre, podemos mencionar los halógenos trabajan de forma bimolecular, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno. Entonces, cuando en los ejercicios los observemos solos, no formando ningún compuesto, no siendo parte de ninguna molécula, vamos a colocar que su número de oxidación es 0. Continuemos con la información, continuemos con otra regla importante. Vamos a mencionar que en el caso el oxígeno, cuando está combinado, actúa frecuentemente con -2, cuando él va a formar compuestos, a excepción de los peróxidos, en cuyo caso actúa con número de oxidación -1. Veamos ejemplos que nos complementen esta regla. En el caso, por ejemplo, nosotros vamos a observar acá, la molécula que nosotros observamos acá es el óxido férrico. La molécula que ustedes observan acá es el óxido férrico. Este óxido férrico, tenemos la presencia del oxígeno, como bien lo decimos, ¿verdad? El oxígeno va a trabajar con número de oxidación -2, que es el que ustedes observan acá en rojo. Ese es el número de oxidación con el cual trabaja el oxígeno. Sin embargo, como no solamente tenemos una molécula de oxígeno presente en el compuesto, sino que tenemos la presencia de 3 moléculas, por lo tanto, este -2 aparece multiplicado por +3, que quiere decir que el oxígeno nos va a proporcionar carga de -6. Cuando se combina con el hierro, como necesita neutralizarse, el hierro va a trabajar con carga de +3, por 2 hierros que están presentes va a ser +6. Entonces, si yo tomo en cuenta la expresión 2 por +3, 2 por +3, más 3 por -2, yo voy a obtener como resultado 0. Esto es para indicar que la molécula que se está formando se encuentra estable. Ahora bien, la regla se complementaba diciendo que el oxígeno trabaja con -2 en la mayoría de compuestos, pero que en el caso de los peróxidos lo hacía con -1. Veamos un ejemplo de un peróxido. En el caso de los peróxidos, cuando hay 2 átomos, 2 de un metal, ¿verdad? Y en el caso 2 de oxígeno. En el caso de los peróxidos, generalmente los forma el oxígeno con los elementos que se encuentran en el grupo 1A y en el grupo 2A. Entonces, si nosotros observamos acá, en este caso el oxígeno trabaja con -1 y se compensa con el +1 de el metal. Entonces acá se cumple la regla. Retomemos nuevamente la regla. El oxígeno, cuando está combinado, actúa frecuentemente con -2, a excepción de los peróxidos, en cuyo caso actúa con número de oxidación -1. Ahora bien, veamos otra de las reglas del número de oxidación, como lo es la regla para el caso del hidrógeno, cuyo símbolo es H. Presenta número de oxidación +1 con los metales y -1 con los metales. Entonces, retomando la información, el hidrógeno, representado con símbolo H, presenta número de oxidación +1 con los no metales que los ubicamos al lado derecho de nuestra tabla periódica, y -1 con los metales que se ubican al lado izquierdo de nuestra tabla periódica. Si nosotros recordamos cómo están ubicados nuestros elementos en la tabla periódica, sabremos que es más el número de metales que el número de no metales. Veamos ahora ejemplos. En este caso, ustedes van a observar al hidrógeno combinado con los no metales: el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el oxígeno, el azufre, el carbono y el nitrógeno. Y si ustedes observan la peculiaridad de
todos estos compuestos, el hidrógeno trabaja con número de oxidación más 1 en todo momento, cumpliéndose la regla que dice que cuando el hidrógeno trabaja con números de oxidación más 1, lo hace con los no metales, aquellos elementos del lado izquierdo de nuestra tabla periódica. Y es esto lo que podemos observar en la imagen. El hidrógeno trabajando con número de oxidación más 1, y para que la molécula sea neutra, para que la molécula se compense, el no metal es el que va a proporcionar la carga negativa. Él es el que va a trabajar con número de oxidación negativo. Ahora bien, tomando en cuenta la segunda parte de la regla que mencionaba que cuando trabaja con metales, trabaja con número de oxidación más 1, vamos a observar acá en el caso de la combinación de sodio e hidrógeno, el sodio trabaja con más 1 y el hidrógeno trabaja con menos 1. Cuando se combina con los metales, el hidrógeno va a tener la peculiaridad de trabajar con número de oxidación menos 1. Si ustedes observan acá, como el potasio está proporcionando carga de más 3, el aluminio está proporcionando carga de más 3, vamos a observar que el hidrógeno está proporcionando una carga de menos 1, pero esa carga se multiplica por 3 para poder neutralizar la molécula y que obtengamos como resultado 0. Teniendo en cuenta las reglas, ¿verdad? Ya observamos la regla del hidrógeno y la regla del oxígeno. También hay regla para los iones monoatómicos. En los iones monoatómicos, el número de oxidación coincide con la carga del ion. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros cuando el elemento se encuentra en estado neutro y cuando el elemento es un ion? En este caso es sencillo reconocerlos porque en el caso de los elementos en estado neutro, en estado natural, no poseen ninguna carga, mientras que cuando son iones poseen una carga. Cuando poseen una carga positiva, los iones monoatómicos, se dice que son cationes, mientras que cuando poseen una carga negativa, se dice que son aniones. En este caso, nosotros vamos a observar que el sodio posee una carga de más 1. Esa carga de más 1 nos va a indicar que posee un número de oxidación igual a más 1. En el caso del azufre con carga de menos 2, entonces su número de oxidación será de menos 2. Y en el caso del aluminio con carga de más 3, diremos que su número de oxidación es igual a más 3. Entonces, tomando en cuenta la teoría, en los iones monoatómicos el número de oxidación coincide con la carga del ion. Acá todas nuestras cargas que poseen nuestros iones nos van a proporcionar nuestros números de oxidación. Continuando con la información, vamos a platicar ahora un poco de lo que son las moléculas neutras. ¿Qué sucede cuando las moléculas no se encuentran ya los elementos solos, sino están combinados y esos elementos combinados no poseen ninguna carga? Cuando no hay ninguna carga, nosotros vamos a estar hablando de lo que son las moléculas neutras. En el caso de las moléculas neutras, la sumatoria de sus números de oxidación nos debe de dar 0. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese 0? O aplicando las reglas vistas anteriormente y por diferencia determinar el elemento del cual desconocemos su carga o su número de oxidación. Entonces, si nosotros observamos la teoría, dice la sumatoria de los números de oxidación en una molécula neutra debe de dar como resultado 0. Si a nosotros a la hora de plantear nuestro procedimiento no obtenemos 0, tenemos que retomarlo nuevamente y determinar en qué parte del proceso colocamos un número de oxidación equivocado o un signo equivocado. Es importante que delante del número de oxidación coloquen el signo positivo o negativo dependiendo de cómo esté trabajando su elemento, para evitar que a la hora de realizar las diferencias haya algún tipo de confusión y el resultado no les dé como ustedes lo esperaban. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de lo que observamos acá, la molécula que nosotros observamos acá es el sulfato de sodio o sulfato sódico.
En este caso vamos a observar que existe la presencia de oxígeno, azufre y sodio. En el caso de oxígeno vemos que hay 4 moléculas de oxígeno en el compuesto. En el caso del azufre vemos que es solamente 1. El número 1 en las moléculas tiende a omitirse. Entonces, cuando ustedes no observen ningún subíndice en su molécula, les está indicando que solamente hay 1. En el caso de sodio vemos que hay 2. Si nosotros nos recordamos de la regla, debemos de recordar que el oxígeno trabaja con número de oxidación -2, pero debemos de tomar en cuenta que existe la presencia de 4 moléculas de oxígeno. Entonces multiplicamos nuestro número 4 que ustedes observan acá, lo multiplican por el número de oxidación -2 y nos va a dar como resultado acá -8. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que ya tenemos lo que nos está proporcionando el oxígeno. El oxígeno nos está proporcionando carga de -8. Ahora, en el caso del sodio, si nosotros recordamos, regresemos un poquito a la observación de los electrones de valencia, ¿verdad? En el caso del sodio, nos dice que los electrones de valencia, ¿verdad? Tiene un electrón de valencia y que el sodio tiene un electrón de valencia y que el sodio se encuentra en la posición 1. Entonces, esos electrones nos van a proporcionar nuestro número de oxidación. Entonces, si retomamos el ejercicio, vamos a observar que tenemos número de oxidación, lo pueden ver acá, número de oxidación de +1. Ese número de oxidación de +1 lo estamos multiplicando por el número 2 que ustedes observan acá como subíndice y por lo tanto nos proporciona que el sodio nos está dando carga de +2. Entonces, -8 por +2 nos da una diferencia de -6. ¿Quién va a tener que absorber esa carga de -6? ¿Quién es el que debe de compensar a la molécula para que tengamos una carga, una sumatoria de 0? El azufre. Entonces, en este caso, el azufre va a trabajar con número de oxidación +6. De tal forma, entonces, que cuando nosotros hacemos nuestras diferencias, nosotros vamos a observar que tenemos +2 en el caso del sodio, +6 en el caso de el azufre, dándonos una sumatoria de +8. Y luego tenemos el oxígeno con -8 para darnos una sumatoria final de 0. Y de esta forma se cumple lo que dice la regla: la sumatoria de los números de oxidación en una molécula neutra debe dar como resultado 0. Entonces, ahí vemos que la regla en nuestro ejercicio se cumple y por diferencia podemos determinar el número de oxidación con el cual debe de trabajar el oxígeno. Veamos un ejemplo más. En el caso del ácido nítrico. En el caso del ácido nítrico, nosotros vamos a hacer un listado de nuestros elementos presentes en la molécula. Nuestros elementos presentes en la molécula son hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y dependiendo de los subíndices, vamos a ver que en el caso del hidrógeno solo poseemos 1, en el caso del nitrógeno poseemos 1 y en el caso del oxígeno poseemos 3. Ahora bien, si nosotros nos recordamos, retomamos un poquito la regla del oxígeno, dice que el oxígeno va a trabajar con número de oxidación de -2. Véanlo ustedes acá, el oxígeno trabaja con número de oxidación de -2. Entonces, tomando en cuenta eso, yo observo que voy a multiplicar mis 3 oxígenos por -2 y me va a proporcionar una carga de -6. Luego, yo tomo en cuenta, en el caso del hidrógeno, trabaja con +1. Voy a obtener +1. Si a 6 yo le quito una carga positiva de 1, va a quedar como -6. ¿Quién va a compensar esta carga? El nitrógeno. Por lo tanto, como se puede ver, el nitrógeno
solo puede trabajar con número de oxidación más 5 para que la molécula sea completamente neutra y nos dé como resultado de la sumatoria 0, cumpliendo la regla. Entonces, si nosotros observamos en el caso de el permanganato de potasio, que es esta molécula que ustedes observan acá, en el caso del permanganato de potasio vamos a elegir una respuesta correcta. ¿Cómo vamos a elegir nosotros si nuestras respuestas que nos están proporcionando son correctas? En el caso del potasio, yo no conozco ninguna regla, pero sí recuerdo de los electrones de valencia que dice que el electrón de valencia va a depender de la posición que tenga y que esto tiene relación con el número de oxidación. Por lo tanto, el potasio está en la posición 1, su número de oxidación va a ser más 1. Entonces, si yo observo en mis propuestas, la propuesta A me dice que el número de oxidación del potasio es más 2. Entonces, de acuerdo a la teoría que yo ya conozco, yo sé que esa opción no puede ser válida, entonces no la tomo en cuenta. Ya puedo descartar mi opción A. Y entonces dejo descartada mi opción A porque no me está dando una opción adecuada para el potasio. Tomo mi opción B. En el caso de mi opción B me dice que el potasio trabaja con número de oxidación más 1. Yo sé que por la regla el número de oxidación que me están proporcionando es correcto. Luego, si continúo con el oxígeno, dice que trabaja con menos 2. Yo sé que también la regla me indica que el oxígeno en la mayoría de compuestos trabaja con menos 2, a excepción de los peróxidos que trabaja con menos 1. El permanganato de potasio entonces va a trabajar con menos 2. Hasta acá mi opción va correcta. Entonces lo que hago es multiplicar ese menos 2. Lo voy a multiplicar por este 4 que yo tengo acá. Entonces, menos 2 por 4 me va a dar 8. Y le quito el 1 que me está proporcionando el potasio. Yo tengo menos 7. Entonces, ¿qué va a suceder con mi magnesio? Para poder neutralizar mi molécula va a ser de más 7. ¿Y esto qué es lo que me va a proporcionar? Una molécula neutra. Una molécula donde el resultado que yo obtengo es 0. ¿Qué quiere decir? Que la opción que yo voy a seleccionar es la respuesta o la opción B. Y observo lo que me está proporcionando la opción C, solamente para confirmar. Me dice que es más 1, esto es correcto, pero me menciona que el oxígeno es menos 1. Ahí ya descarto la opción y únicamente me quedo con mi opción número 2 o mi opción B, que es la que me proporciona los números de oxidación correctos. Ahora bien, acá aparece una serie de ejercicios sugeridos. Estos ejercicios sugeridos nos van a ser de utilidad para poder poner en práctica toda la teoría que yo ya recibí y determinar qué tanto yo comprendí sobre el tema. Y pues si yo no he comprendido o hay aspectos que todavía me hacen falta comprender, yo observo nuevamente la presentación y me ejercito nuevamente. ¿Qué es lo que me está sugiriendo, verdad? La ejercitación dice: determina los estados de oxidación totales. En el caso de los estados de oxidación totales se va a referir a que yo debo determinar si me están dando un elemento neutro, si me están dando un ion monoatómico, si me están dando una molécula neutra, y entonces aplicar las reglas a los totales de los números de oxidación y particulares de cada elemento en las siguientes fórmulas. ¿Qué quiere decir? Si yo determino que mis fórmulas son moléculas neutras, yo debo de determinar con qué número de oxidación va a estar trabajando mi compuesto, ¿verdad? Mi elemento, para que me dé como resultado el número 0. Entonces, si yo observo en el caso de la propuesta A, vamos a decir que es el ácido sulfúrico. Ya diciendo el nombre, yo me puedo hacer una idea de cómo debo de trabajarlo. En la siguiente opción que yo observo, ¿verdad? Cl2O3, yo me debo de recordar, ¿verdad? En este caso, el cloro es un no metal.
Y en el caso del oxígeno, ¿verdad? Que me dice que trabaja con número de oxidación -2. En el siguiente caso, el nitrato sódico, ¿verdad? La molécula C, yo debo de determinar. En el caso del siguiente compuesto, estoy mezclando un metal con oxígeno. El siguiente yo veo que es un elemento diatómico. Yo me tengo que recordar qué sucede con esas reglas. Y sucede lo mismo en el caso de las moléculas propuestas en F, G y H. En este caso, ¿verdad? Si ustedes observan, ninguna de las moléculas posee carga. Entonces, eso me facilita mi ejercitación, recordándome, ¿verdad?, que las moléculas neutras me deben de dar como sumatoria 0. Entonces, espero que esta información, ¿verdad?, sirva para que ustedes puedan determinar y ejercitarse. Y tomar en cuenta que la química es una materia apasionante, es una materia interesante, en la cual ustedes no es necesario que ejerciten tanto la memoria cuanto la práctica. Mientras que ustedes más practiquen, va a ser más sencillo que ustedes graben cada uno de los conocimientos. Así como es posible que grabemos las canciones que tanto nos gustan y podamos tararearlas en cualquier instante, no necesitamos tener la ley